Funcionamiento de la tecnología LCD. Para reconocer una pantalla LCD, necesitas conocer su tecnología de funcionamiento. Una pantalla LCD se compone de millones de cristales líquidos, los cuales son celdas con moléculas alargadas. 3 de estos cristales conforman un píxel. Filtros de colores rojo, verde y azul cubriendo cada uno una celda en los píxeles. Electrodos transparentes que recubren las celdas. Filtros polarizados que encierran al arreglo de cristales líquidos, filtros de colores y electrodos. Retroiluminación, la cual puede ser de lámparas fluorescentes o de LED. Una cubierta de vidrio en contacto directo con el ambiente. Al encenderse la retroiluminación, los fotones se mueven en todas direcciones. El primer polarizador deja pasar solo fotones alineados verticalmente. El segundo polarizador solo permite el paso a los fotones alineados horizontalmente. Sin embargo, como solo hay alineados de manera vertical, ningún fotón pasa. Una tensión eléctrica sobre los electrodos alinea las moléculas en las celdas, la cual modifica la dirección de los fotones que la atraviesan. La luz llega a los filtros de color, lo cual produce la gama de colores visible. El segundo polarizador deja pasar la luz de manera proporcional a la magnitud de la tensión en los electrodos. Los televisores que emplean esta tecnología tienen un menor consumo energético, mayor brillo en la imagen y son más ligeras, en comparación con las que emplean tecnología plasma. Funcionamiento de la tecnología plasma. Para reconocer una pantalla de plasma y así anticipar las averías más comunes en ellas, necesitas conocer su tecnología de funcionamiento. Una pantalla de plasma se compone de millones de píxeles de 3 celdas cada uno. Cada celda está cubierta con fósforo de colores rojo, verde y azul respectivamente. Las filas y columnas de píxeles se recubren con tiras de electrodos transparentes. Este arreglo de celdas y electrodos se coloca entre capas de óxido de magnesio, el cual es un material aislante, y entre 2 cristales. Las celdas se rellenan con gases nobles. Al aplicar una tensión eléctrica en los electrodos, los gases crean plasma. El plasma emite luz ultravioleta, la cual no es visible para el humano. El fósforo que recubre las celdas se ilumina con la luz ultravioleta, produciendo luz visible. La intensidad luminosa se controla al hacer variar la tensión eléctrica, formando así la paleta de colores. Los televisores que emplean esta tecnología tienen una mejor visualización del color negro y un ángulo de visión más amplio en comparación con los que emplean tecnología LCD. Desensamble de un televisor. Para evitar fracturas en las piezas de un televisor, debes aprender a desensamblarlas correctamente. Para ello, realiza lo siguiente. En una superficie plana y limpia, coloca el televisor con la pantalla hacia abajo. Identifica las herramientas que vas a ocupar. Revisa el tipo de tornillos que tiene para que ocupes el desarmador adecuado. Desconecta todos los cables y colócalos en un lugar donde no te estorben o se puedan caer. Retira todos los tornillos que sujeten la carcasa y las piezas de plástico. Sé cuidadoso y ordenado para no barrerlos, extraviarlos o confundirlos. Desmonta las piezas de plástico. Suelta los conectores que las retengan si es necesario. Levanta la carcasa. Limpia cuidadosamente el polvo. Recuerda organizar las piezas que retires del equipo para que volver a ensamblarlos sea una labor sencilla. Conceptos básicos de electrónica. Para realizar reparaciones en televisores, debes dominar los siguientes conceptos de electrónica, que rigen la interacción entre los componentes encontrados en estos aparatos con la energía eléctrica. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores y los que la bloquean, aislantes. Todos los cables de conectores están hechos de estos materiales. Los semiconductores se constituyen de otros materiales que permiten controlar el paso de la electricidad. Están presentes en todos los aparatos electrónicos, dentro de los circuitos integrados o chips. Los circuitos integrados usan la energía eléctrica y sus características como voltaje. Es la energía que tiene la electricidad y se mide en volts. Corriente. Es la cantidad de electrones por unidad de tiempo viajando por un material conductor y se mide en amperes. Resistencia. Es la oposición al paso de electrones y se mide en ohms.
Para comprender cómo se relacionan estos elementos, imagina una autopista en la que la vía es el material conductor, el voltaje la velocidad de los automóviles y la resistencia una reducción de carriles. La cantidad y velocidad de los automóviles es regulada por el número de carriles, ya que entre menos carriles, menos automóviles y menor la velocidad. A esta relación se le conoce en electricidad como ley de Ohm. Si se conocen dos variables, puedes calcular la tercera. Otra característica de la electricidad es la potencia. Es la relación entre voltaje y corriente de un elemento determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. Por último, la corriente que se obtiene de los tomacorrientes se le denomina alterna, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido. Por lo tanto, es más fácil controlarla. Se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Regresando al ejemplo de la autopista, la corriente alterna es como si los automóviles fueran derecho y después en reversa cada cierto tiempo. Y la corriente directa es como si solo fueran derecho, como es lo normal. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el circuito que se conecta a la toma de corriente y la adapta a las necesidades de las demás tarjetas del televisor. Se compone de protección, rectificación, regulación, conmutación, transformación, rectificación de alta frecuencia, regulación para alta frecuencia, control de conmutación. El proceso de tratamiento de la corriente eléctrica se divide en dos secciones. Primaria, a la izquierda del devanado primario del transformador. Secundaria, a la derecha del devanado secundario del transformador. Cuando se conecta el televisor y se enciende, la energía de la instalación eléctrica llega al circuito de protección de descargas eléctricas y daños internos de la fuente. Circula por el fusible, el cual protege de daños internos de la fuente, como un cortocircuito. La corriente circula por un filtro capacitor bobina, el cual protege de excesos de voltaje y corrientes suministradas por la red. Un arreglo de diodos rectifica la corriente para generar una onda con voltaje solo positivo. Un filtro de capacitores regula este voltaje positivo para generar una onda de corriente continua. El transistor de conmutación toma esta corriente de alta potencia para generar una corriente discreta de varios kilohertz. Esta corriente discreta de alta frecuencia, potencia y voltaje llega al transformador para convertirla al voltaje de salida de la fuente. En la sección secundaria, un arreglo de diodos de alta frecuencia rectifica esta señal para generar un voltaje continuo, el cual tiene un poco de rizo. Un filtro regula esta corriente continua, con lo cual se obtiene una corriente directa de salida estable de alta potencia. El sistema se retroalimenta con un chip que controla la conmutación del transistor, con el fin de regular la potencia que la fuente suministra. Nota que la sección primaria y la secundaria se unen con un optoacoplador, el cual controla que la fuente no entregue más corriente de la que es capaz de soportar. Fuente de potencia. La fuente de potencia presente en un televisor LCD genera las tensiones para encender la retroiluminación de la pantalla y así poder visualizarla. Para alimentar la retroiluminación del televisor LCD, este circuito debe convertir el voltaje directo de la fuente de alimentación en alterno, adaptar su potencia para los requisitos de la retroiluminación. Esta fuente funciona de la siguiente manera. Un circuito convertidor DC reductor toma el voltaje de salida de la fuente de alimentación, entrega un voltaje PWM menor, pero con mayor capacidad de corriente. Un par de transistores oscilan esta salida de voltaje para convertirla en corriente alterna. Un transformador eleva este voltaje alterno para satisfacer la demanda de la retroiluminación. El chip del convertidor DC reductor cuenta con un mecanismo compuesto por un transistor e interruptores. Este mecanismo verifica si hay circuito abierto en alguna lámpara. Si lo detecta, apaga todas las demás. Si se trata de retroiluminación LED, se elimina la sección de oscilación del voltaje, pues funcionan con corriente directa.
Conocer el funcionamiento de la fuente de potencia y saber identificar sus averías te ayudarán a evitar reparaciones costosas por el reemplazo completo de la tarjeta o incluso el desecho total del televisor. Tarjetas ISUS y ZSUS. Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma se encargan de energizar los electrodos horizontales y junto con la tarjeta de control encender los píxeles en la pantalla, de modo que se visualicen imágenes. En los televisores de plasma hay 3 conjuntos de electrodos, 2 conjuntos de electrodos horizontales y un conjunto de electrodos verticales. Los electrodos horizontales se energizan de la siguiente manera. La tarjeta ISUS envía señales de barrido a través de buffers. Estos pueden encontrarse en la misma tarjeta incorporados en el panel o separados. Estas señales que llegan al primer conjunto de electrodos horizontales de descarga energizan un electrodo a la vez, barriendo todas las filas. La tarjeta ZSUS proporciona una tensión eléctrica constante que mantiene energizado el segundo conjunto de electrodos de descarga. Para que las celdas finalmente enciendan, hará falta la señal del bloque de control en los electrodos verticales. Tarjetas ISUS y ZSUS. Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma se encargan de energizar los electrodos horizontales y junto con la tarjeta de control encender los píxeles en la pantalla, de modo que se visualicen imágenes. En los televisores de plasma hay 3 conjuntos de electrodos, 2 conjuntos de electrodos horizontales y un conjunto de electrodos verticales. Los electrodos horizontales se energizan de la siguiente manera. La tarjeta ISUS envía señales de barrido a través de buffers. Estos pueden encontrarse en la misma tarjeta incorporados en el panel o separados. Estas señales que llegan al primer conjunto de electrodos horizontales de descarga energizan un electrodo a la vez, barriendo todas las filas. La tarjeta ZSUS proporciona una tensión eléctrica constante que mantiene energizado el segundo conjunto de electrodos de descarga. Para que las celdas finalmente enciendan, hará falta la señal del bloque de control en los electrodos verticales. Tarjeta principal. La tarjeta principal se encarga del procesamiento y tratamiento de la señal recibida para su despliegue en pantalla. Este proceso consiste de 3 etapas. La primera es la etapa de adquisición de una señal de entrada, un receptor de medios o una PC. Para ello, el usuario selecciona la señal con la interfaz de pulsadores en el equipo o bien con el control remoto. Un microcontrolador envía esta información al chip principal. Si el usuario ajusta características de la imagen, como el brillo o el contraste, el microcontrolador envía esta información al chip micro. El chip micro redirige la información de las características de la imagen al circuito escalador. En la etapa de decodificación, se procesa la información de la siguiente manera. El chip principal separa la señal seleccionada en imágenes y audio. Después, redirige la información de las imágenes al bloque de procesamiento de imagen. También envía la información del audio al circuito integrado de procesamiento de sonido. En los televisores modernos, la selección y decodificación de la señal se realiza en el mismo chip principal. En la etapa final, se realiza el procesamiento de video. Un conversor analógico-digital digitaliza la información de imagen cuando ésta ingresa de forma analógica. Un circuito integrado desentrelaza la imagen para preparar un despliegue progresivo. El circuito escalador adapta la imagen a la resolución de la pantalla y emite las señales RGB. Un circuito integrado convierte las señales RGB del escalador en señales LVDS y las dirige al módulo que se encargará de desplegar la imagen. Al tiempo que se procesa la imagen, el sonido se decodifica y amplifica. Comprende el funcionamiento de la tarjeta principal para inferir la sección en que puede estar averiada. Bloque de control. El bloque de control se encarga del adecuado despliegue de la imagen en la pantalla. En televisores LCD, esta tarjeta se conoce como T-Con y se compone de entrada de señales, corrector de gama, controlador, conversor DC-DC, salida de señales. En este tipo de televisores, el proceso es de la siguiente manera. Las señales LVDS que proporciona la tarjeta principal entran a la tarjeta de control.
El chip corrector de gama proporciona contraste a la información de la imagen. El chip controlador, con ayuda de memorias SD-RAM, direcciona la salida de información a las líneas de salida del bloque de control. El conversor DC-DC polariza los transistores encargados de excitar los píxeles. En televisores plasma, el bloque de control se conoce como tarjeta lógica de control, tarjeta X de direccionamiento. Funciona de la siguiente manera. La tarjeta de control envía instrucciones a las tarjetas ISUS y ZSUS para el encendido de los electrodos horizontales. Posteriormente, envía una señal PWM a los electrodos verticales a través de buffers de direccionamiento. Así, enciende las celdas en los píxeles con una intensidad específica. Tome en cuenta que en las generaciones más recientes de televisores, el bloque de control y la tarjeta principal se encuentran en una sola PCB. La televisión es un medio de comunicación masivo, el cual desde hace décadas se ha extendido a lo largo del mundo. Este medio, al ser de tan fácil acceso y uso, penetra a todos los niveles en el ámbito familiar. Es difícil encontrar en la actualidad un hogar que no cuente con al menos un televisor. Por esta razón, se requiere de profesionales que entiendan el funcionamiento de estos aparatos y puedan brindar servicio de reparación. Para ser reparador de televisores LCD y plasma, necesitas tener gusto por la electrónica, saber usar herramientas, tales como desarmadores y pinzas, así como tener noción del uso de instrumentos de medición electrónica. En esta capacitación, entenderás cómo funcionan las tecnologías LCD y plasma en las pantallas de los televisores. Identificarás los componentes en televisores de ambas tecnologías. Interpretarás manuales de servicio de modelos específicos de televisores. Obtendrás el conocimiento de electrónica necesario para realizar reparaciones. Emplearás instrumentos electrónicos para observar el comportamiento de los componentes del televisor. Diagnosticarás averías en un televisor y podrás repararlas. Conocerás las características de un televisor inteligente y podrás actualizar su software. Conocerás una metodología para emprender tu negocio y podrás realizar cotizaciones de tu servicio. Toma ya esta capacitación y conviértete en un profesional en reparación de televisores y destaca entre tus competidores. De señales de TV. Para entender el funcionamiento de los televisores, debes conocer la manera en que se transmiten y reciben las señales de video. La transmisión se puede dar por aire, con antenas denominadas repetidores terrestres, por satélite estacionario, el cual se encuentra alineado con los transmisores terrestres, por cable, mediante fibra óptica, coaxial o par de cobre. Por ejemplo, para que una televisora transmita un programa, esta genera las señales eléctricas, llamadas moduladoras, que contienen la información de imagen y audio de sus programas. Las envía a los repetidores terrestres. Para transmisión analógica, envía una señal moduladora de imagen y una de audio. Para transmisión digital, envía solo una señal moduladora que incluye toda la información. Para propagar la información de las señales moduladoras, los repetidores terrestres modulan, a partir de las señales moduladoras, las señales electromagnéticas en radiofrecuencia, llamadas portadoras. Finalmente, las antenas transmiten las señales portadoras a un televisor de forma analógica o digital. El proceso de recepción es el siguiente. El televisor capta las señales portadoras, ya sean analógicas o digitales. La circuitería interna del televisor las demodula. Asimismo, decodifica la información para su interpretación y procesamiento por el televisor. Las señales de video no siempre provienen de una televisora, como en el caso de las entradas de VHS para reproducción de cintas analógicas o bien de DVD y Blu-ray para la reproducción de discos digitales. En estos casos, la información de audio y video no requiere de una señal portadora y se dice que se transmite en banda base. Muchos países han optado por transmitir solo señales digitales. Sin embargo, los televisores anticuados solo pueden decodificar señales analógicas, por lo que requieren de un dispositivo convertidor analógico-digital para interpretar y reproducir las señales de audio y video.